a todos, hermanos. Les invito a que por favor abran sus Biblias en la carta a los Corintios, en el capítulo 15. Primera Corintios, capítulo 15. Y el mensaje de hoy es una continuación del de la semana pasada, el del pasado domingo, ¿verdad? Y va desde el verso 44, el final del verso 44, hasta el verso 49. Abra ahí su Biblia, por favor. Primera Corintios 15, versos 44 al 49. Dice así la Escritura. Se siembra un cuerpo natural, se resucita un cuerpo espiritual. Si hay un cuerpo natural, hay también un cuerpo espiritual. Así también está escrito, el primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente. El último Adán, espíritu que da vida. Sin embargo, el espiritual no es primero, sino el natural. Luego el espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre es del cielo. Como es el terrenal, así son también los que son terrenales. Y como es el celestial, así son también los que son celestiales. Y tal como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Señor, te damos gracias porque tu palabra nos enseña que en Cristo tenemos la imagen de Dios. Y esa imagen es restaurada, esa imagen que se perdió en Adán es restaurada en Cristo. Y sabemos, Señor, que vamos a reflejar tu gloria en nuestros cuerpos. Algún día recibiremos cuerpos glorificados en los cuales no habrá más rastro de pecado. Señor, ayúdanos a entender esta enseñanza de tu palabra y permite que a través de ella nuestras vidas espirituales sean edificadas. Transfórmanos más a la imagen de Cristo. Ayúdanos a ser más semejantes a Él. Lo pedimos en su nombre. Amén, amén y amén. Pueden tomar sus asientos. Muchas gracias a todos. La doctrina de la resurrección de Jesucristo es una de las doctrinas más importantes del cristianismo. De hecho, es fundamental. Sin la resurrección no habría fe. Si Cristo no resucitó, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, entonces todo el sistema, toda nuestra fe sería en vano. Por tanto, la resurrección es una doctrina central para el cristianismo. Es una doctrina que nos da esperanza, nos da gozo, nos da alegría saber que la muerte física no es el final de nuestra existencia, sino el principio de una vida más excelente. Ahora, la Biblia nos enseña que Cristo, nuestro Señor, se hizo hombre, murió y resucitó. Y en este pasaje que estamos analizando, el apóstol Pablo utiliza el cuerpo resucitado de nuestro Señor Jesucristo como el prototipo de nuestra resurrección, como el modelo por el cual recibiremos también nosotros un cuerpo resucitado como el de Él. Lo que Pablo está enseñando aquí en estos versos, amados hermanos, es que nuestros cuerpos glorificados serán semejantes al de Cristo. El día que Cristo venga por su iglesia, Él va a resucitar a los creyentes y nos va a dar un cuerpo como el de Cristo, un cuerpo glorificado como el de Cristo. Y vamos a ver que aquí Pablo continúa explicando algunas diferencias que existirán entre nuestros cuerpos terrenales, nuestros cuerpos actuales, el cuerpo que posee usted y poseo yo ahora, y nuestros cuerpos glorificados, ¿verdad? El apóstol nos enseña en estos versos del 44 al 49, dos características que tendrán nuestros cuerpos glorificados. O sea, dos características que tendrán nuestros cuerpos en la resurrección, los cuerpos que recibiremos que serán glorificados. ¿Y cuáles son esas características? Bueno, Pablo nos enseña que serán cuerpos espirituales en los versos 45 al 46 y que serán cuerpos celestiales en los versos 47 al 49. Vamos a empezar
y como digo, voy a hacer un breve resumen de lo que vi la semana pasada, porque el mensaje de hoy es una continuación. Los versos 44 al 46, Pablo explica que serán cuerpos espirituales. Fíjense, al final del verso 44, el apóstol Pablo dice, si hay un cuerpo natural, si hay un cuerpo natural. Ahora, ¿hay un cuerpo natural? Claro que sí, usted posee un cuerpo físico, ¿sí o no? Todos poseemos un cuerpo. Por tanto, eso es una certeza de que hay un cuerpo natural. Bien. Ahora, el punto de Pablo aquí es que tan cierto como que usted tiene un cuerpo material, dice a continuación, hay también un cuerpo espiritual. En otras palabras, para Pablo era cierto, era seguro que todo cristiano, así como ha tenido un cuerpo material, un cuerpo terrenal, recibirá un cuerpo de resurrección, un cuerpo glorificado, un cuerpo espiritual. Ahora, es importante que entendamos esto, porque a lo largo de la historia de la humanidad, y específicamente a lo largo de la historia de la iglesia, mucha gente ha negado la resurrección. De hecho, cuando Pablo escribió esta carta en Corinto, a los corintios, y los corintios pertenecían a una cultura, la griega, que negaba la resurrección de los muertos, negaba la resurrección corporal, porque ellos decían que el espíritu es bueno, pero que la carne, lo material, es malo y que por tanto debía ser desechado para siempre. Ahora, Pablo enseña en estos versos que en la resurrección los cristianos recibiremos un cuerpo glorificado que será obviamente espiritual, y cuando dice que es espiritual no se refiere a que el cuerpo será inmaterial, sino que se refiere a que será lleno, controlado por el Espíritu Santo. No tendrá más relación con el pecado, sino que el Espíritu Santo estará controlando nuestros cuerpos de resurrección, nuestros cuerpos glorificados, y no tendrán ninguna relación con el pecado. Ahora, Pablo a continuación en estos versos explica cómo es que los cristianos obtenemos estos cuerpos, cómo es que obtuvimos nuestros cuerpos, ¿verdad? O cómo tendremos nuestros cuerpos. Y él establece un paralelo y unos contrastes entre dos hombres específicamente, dos hombres. ¿Por qué? Porque estos dos hombres son descritos en la Escritura como dos prototipos de los cuales nosotros recibimos nuestra vida física y nuestra vida espiritual. Bien, estos dos hombres tienen una capacidad representativa, o sea, representan a la humanidad de alguna manera. O sea, los dos hombres que Pablo menciona son obviamente el primer hombre que Dios creó, que es Adán, y el segundo es Cristo, nuestro Señor Jesucristo. Ellos dos, Pablo enseña que son como prototipos, son el modelo por el cual recibimos estos cuerpos. Y Pablo enseña que del primer Adán, o sea, del primer hombre que Dios creó, recibimos nuestros cuerpos naturales, el cuerpo que poseemos hoy. ¿Y cuándo lo recibimos? Al nacer. Usted nace con un cuerpo natural, usted nace con un cuerpo terrenal, ¿verdad? Y Pablo nos enseña que del segundo hombre, de Cristo, recibiremos cuerpos espirituales. Y si usted pregunta, ¿cuándo será eso? Bueno, eso será en la resurrección, o sea, es en el futuro. Bien, es la diferencia entre uno y otro. Fíjense, en el verso 45, Pablo habla del primer Adán. Dice así también está escrito, el primer hombre. Y fíjense, Pablo está hablando ahí literalmente, ¿ok? Pablo dice que Adán es el primer hombre que existió, el primer hombre que Dios creó. Es importante que entendamos esto. Y vuelvo a recalcar, muchas personas hoy dicen que Génesis, los primeros capítulos de Génesis no son historia, que son alegoría. Sin embargo, Jesús y los apóstoles, las Escrituras nos enseñan que el libro de Génesis es historia y que Adán fue un hombre real,
un hombre como nosotros, bien, un ser humano como nosotros. Y Pablo dice que así como está escrito, fíjense, el apóstol Pablo tenía una confianza absoluta en las Escrituras. Él creía que la Escritura era la palabra inspirada por Dios, inerrante, infalible, y por tanto cada mensaje que Pablo daba lo basaba, lo fundamentaba en las Escrituras. Y Pablo dice que la Escritura dice que el primer hombre que Dios creó era Adán y que él fue hecho un alma viviente. O sea, Pablo aquí está explicando en ese verso cómo fue que nosotros obtuvimos nuestros cuerpos naturales, los cuerpos que poseemos ahora, ¿verdad? Y Pablo recurre al relato inspirado de la creación original. O sea, él cita aquí específicamente Génesis 2:7, donde la Escritura dice que entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida y fue el hombre un alma viviente. O sea, lo que Pablo está enseñando aquí, amado hermano, es que al nacer o desde el día de la concepción, voy a ser más específico, ¿verdad? Desde el día de la concepción, nosotros recibimos nuestros cuerpos naturales de Adán, porque Adán fue el primer padre, el hombre del cual desciende la raza humana. Él fue el prototipo original que Dios creó y del cual desciende todo ser humano. Adán fue literalmente el primer hombre que existió, el primer hombre que Dios creó. Él fue nuestro ancestro común. O sea, yo quiero que usted entienda, no importa lo que diga otra gente, al final todo ser humano desciende de Adán. La Biblia dice en Hechos 17:26 que de uno Dios hizo toda la raza humana. Toda la raza humana desciende de Adán. Ahora, Adán se convirtió, dice Génesis 2:7, en un alma viviente después que Dios sopló en su nariz aliento de vida. El punto que quiero que entienda es que todo ser humano, usted y yo, somos un cuerpo físico que es animado o tiene vida porque en nosotros hay un alma, y para que entienda, el alma es inmaterial, pero el alma contiene las emociones, el intelecto y la voluntad. ¿Entiende eso? Emociones, intelecto y voluntad. Y Dios también puso en nosotros una característica única, diferente a cualquier otra, y es que somos también espirituales, tenemos un espíritu. ¿Ok? Y ese espíritu es el que nos permite tener comunión con Dios. Recuerda, la Biblia dice en Juan 4:24 que Dios es espíritu. Por tanto, Dios nos creó como seres espirituales para tener comunión con Él, para tener una relación íntima con Él. Por tanto, usted y yo somos un cuerpo físico con alma y espíritu. ¿Bien? Y cuando el alma y el espíritu parten del cuerpo, dice Santiago que la persona está muerta. Ahora, ese es el punto que quiero que entienda aquí. Adán fue creado con un cuerpo natural. Ahora, Dios no es responsable de la condición humana actual. Dios no es culpable de nuestra condición actual, porque nuestros cuerpos se desgastan, usted se enferma, nuestros cuerpos son débiles y eventualmente todos vamos a morir. ¿Bien? Sin embargo, cuando Adán fue creado, cuando Dios creó a Adán, a pesar de que Dios lo creó con un cuerpo natural, ese cuerpo no había en él pecado, no había en él ningún tipo de corrupción. ¿Bien? Y aunque ese cuerpo no estaba glorificado, sí era perfecto y estaba sin pecado. O sea, Adán, cuando Dios lo creó, no tenía pecado en él. Génesis 1:31 dice que todo lo que Dios creó era bueno en gran manera, incluido al ser humano. ¿Bien? Ahora, Dios puso a Adán, siendo una criatura que tenía obviamente en ese contexto libertad, tenía lo que se conoce como libre albedrío. Dios puso a Adán
a prueba en su santidad y su justicia. Dios probó al hombre y Dios le dio la opción de gobernar toda la creación, todo el huerto, todo lo que había, de hacer lo que él quisiera. Le puso una sola restricción, ¿verdad? Génesis 2:17, Dios le prohibió comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Adán podía hacer todo lo demás, lo que él quisiera, cualquier cosa, solamente había una limitación. Y esa limitación demostraba su fidelidad a Dios, su obediencia a Dios, su reverencia a Dios. Ahora, si Adán no hubiera pecado, si Adán no hubiera hecho precisamente lo que Dios le dijo que no hiciera, y él hubiera comido del árbol de la vida, él habría sido glorificado y habría existido para siempre. ¿Bien? Pero, desgraciadamente, el relato bíblico nos dice que el primer hombre que Dios creó, Adán, desobedeció el mandato de Dios. Y eso, la Escritura lo define como pecado. ¿Sabe que el apóstol Juan dice que pecado es desobediencia al mandato de Dios, a la ley de Dios? Cada vez que Dios dice algo, desobedecerlo, eso es pecado. Bien. Adán desobedeció al mandato de Dios. Y esto es lo que constituye el pecado. Y su pecado, cuando él pecó, su pecado transformó su naturaleza interna y le trajo muerte espiritual inmediata. Fíjense que Dios le había dicho, no comas del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día, Génesis 2:9, que de él comiere, ciertamente morirás. Ahora, Adán no murió de inmediato físicamente, pero sí murió espiritualmente. O sea, ese acto de rebelión transformó a este hombre, transformó su naturaleza interna y le trajo muerte espiritual y depravación moral. Fíjense que antes de comer, la Biblia dice que Adán y Eva estaban desnudos y no se avergonzaban. Y que inmediatamente después de comer, dice que se dieron cuenta que estaban desnudos y lo primero que hicieron fue tratar de cubrirse con hojas. Y después dice que cuando Dios vino a confrontarlo, ellos sintieron miedo, algo que no habían experimentado antes, y trataron de esconderse de la presencia de Dios, lo cual demuestra que habían perdido el conocimiento de Dios. Habían perdido el conocimiento de Dios. ¿Por qué? La Escritura nos dice en el Salmo 139 que no hay un lugar en el cual usted y yo podamos escondernos de la presencia de Dios, porque Dios está en todas partes. Bien. Así que el pecado trajo consecuencias devastadoras. Adán murió espiritualmente de inmediato. En el momento que él pecó, en ese momento él sufrió la muerte espiritual al pecar. Y como resultado, como consecuencia, comenzó ese mismo día el proceso de envejecimiento, decadencia y muerte física. En otras palabras, Dios no creó a los hombres para morir. ¿Comprende eso? Y es por eso que cuando alguien muere, ¿qué hacemos? Lloramos, ¿cierto? Porque es una experiencia que viene a consecuencia de la maldición, del castigo, no del diseño original. ¿Bien? Y el punto que quiero que entienda es que debido a este hombre que fue el prototipo original del cual descendemos tú y yo, debido a que Adán pecó, toda la humanidad ha nacido en pecado. Toda la humanidad ha recibido el pecado porque Él lo transmitió de manera seminal. Al ser nuestro primer padre, Él, sus descendientes, heredamos el pecado. Esa naturaleza pecaminosa está presente en ti y está presente en mí desde el mismo momento en que somos concebidos. Desde el momento en que nuestros padres tienen relaciones y somos concebidos en el vientre de nuestras madres, usted y yo
somos engendrados en pecado. Eso es lo que dice David en el Salmo 51:5. Dice, en pecado me concibió mi madre. Y eso hace imposible que usted y yo vivamos de una manera que glorifique a Dios. ¿Entendió eso que dije al final? Es importante que usted entienda esto. El hecho de que usted y yo somos concebidos en pecado hace imposible que usted y yo podamos vivir de una manera que agrade a Dios, que glorifique a Dios. Y es por eso que ningún hombre puede tener comunión con Dios. Y eso no lo digo yo, lo dice la Escritura. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos, están separados de la gloria de Dios. En otras palabras, toda persona que ha nacido en este mundo, que es descendiente de Adán, nace muerto espiritualmente, aunque tiene vida física, aunque tiene un alma que tiene vivo su cuerpo, está muerto espiritualmente y está alienado de la presencia de Dios. Está excluido de la presencia de Dios. No puede de ninguna manera agradar a Dios con su vida. Bien. Esa es la condición de todo ser humano al nacer, porque descendemos del prototipo original, nuestro primer padre, Adán. Adán era el prototipo original de toda la raza humana. ¿Por qué? Porque de Adán recibimos nuestra vida física. Recibimos nuestra vida física y nuestros cuerpos naturales. Bien, de él recibimos nuestra vida física y nuestros cuerpos naturales. Así que podemos decir, y esta es la enseñanza de Pablo aquí, que Adán es la cabeza de la raza humana en su pecado. Y como dije, como consecuencia de su rebelión, todo ser humano nace muerto espiritualmente, como dice Efesios 2:1. Efesios 2:1 dice que Cristo nos da vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Yo creo que usted entienda, un pecador no es que esté medio muerto. La persona no puede estar medio muerto. Una persona está muerta o está viva. Y un muerto no tiene vida de ningún tipo. O sea, el punto es que una persona que está sin Cristo está muerto y no tiene ningún tipo de comunión con Dios. Bien. Y está destituido de la presencia de Dios, como dije, Romanos 3:23. Y todo ser humano morirá físicamente. Y es precisamente, ¿sabe por qué morimos? Porque somos pecadores. El pecado es el que trae la muerte. Bien. Ahora, el propósito de Dios, desde que Adán pecó, obviamente, fue impedir que los hombres viviéramos eternamente en esa terrible condición. O sea, Dios no quiere que el hombre viva en la condición pecaminosa en la cual vivimos hoy. Y fíjense, y en un acto de misericordia, Dios lo primero que hizo después de dar las consecuencias del pecado y después de decir exactamente cuáles serían las consecuencias para Adán y para Eva y para el enemigo de nuestras almas, en un acto de misericordia, Dios expulsó a Adán y Eva del huerto del Edén. ¿Para qué? Para evitar que ellos comieran del árbol de la vida y vivieran en pecado para siempre. Así que el punto que quiero que entienda es que Adán fue el primer prototipo y que nosotros heredamos nuestra condición caída, nuestra condición pecaminosa de nuestro primer padre, y también heredamos de él nuestros cuerpos naturales, nuestros cuerpos físicos. Ahora, Dios estableció un plan eterno, un plan desde antes de la fundación del mundo, para salvar a los hombres de esta terrible condición. Y Dios envió a otro hombre. Dios envió al último Adán, un nuevo prototipo del cual recibiremos cuerpos espirituales. Vamos a ver eso en el verso 45, la segunda parte. Fíjense que el apóstol Pablo dice en el verso 45, la segunda parte, el último Adán. ¿Lo veis conmigo? El último Adán dice que es espíritu que da vida. Ahora, la pregunta es,
Obviamente, ¿quién es el último Adán? Bueno, se refiere sin duda a nuestro Señor Jesucristo. Bien, nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo está diciendo que todo aquel que tiene una relación personal con Cristo, todo aquel que recibe a Cristo por la fe, todo aquel que recibe y confiesa a Cristo como su Salvador y su Señor, nace de nuevo, ¿verdad? Nuestra relación con Cristo, nuestra identificación con Cristo, inicia con un nuevo nacimiento. Fíjense, y aquí quiero que vean los paralelos. Del primer Adán recibimos ¿qué cosa? La vida física, la vida terrenal, lamentablemente con todas las consecuencias del pecado. Cristo es el Dios hombre y Él vino a salvarnos de nuestra condición. Y Dios, para rescatarnos, dice la Escritura, que para tener una relación personal con Cristo necesitamos un nuevo nacimiento. La vida física la recibimos con el nacimiento natural, la vida espiritual la recibimos con el nacimiento espiritual. Eso fue lo que le dijo Jesús a Nicodemo en Juan capítulo 3, versos 1 al 8. Recuerdan, Jesús le dijo, el que no nace de nuevo, ¿qué cosa? No puede ver el reino de Dios. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. En otras palabras, así como usted nació físicamente y recibió su vida física, necesita nacer espiritualmente para recibir su vida espiritual. Y ese nuevo nacimiento es una obra del Espíritu, es una obra soberana de Dios, es la obra por la cual Dios nos trae convicción de pecado, justicia y juicio y nos imparte vida espiritual, porque antes de estar en Cristo estábamos muertos espiritualmente. Vivos físicamente, pero muertos espiritualmente. En Adán, ningún hombre puede tener vida física, solamente en conexión con Cristo. Y es por eso que dice aquí que el último Adán, que es Jesucristo, es espíritu que da vida. ¿Lo ve ahí? Entonces, el primer prototipo era Adán. Cristo es el segundo prototipo y es el representante de una nueva raza de redimidos, de una nueva humanidad de redimidos. El primer Adán estaba relacionado con la creación original y el segundo Adán con la nueva creación de Dios. La nueva creación de Dios por medio de Jesucristo, que da vida espiritual a todos aquellos que los reciben por la fe. En otras palabras, si usted no tiene a Cristo en su corazón, si usted no ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, usted está muerto espiritualmente. La Biblia nos dice en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree tenga ¿qué cosa? Vida eterna. Cristo es el que da vida eterna. Cristo es el que da vida eterna. Cristo es el que da vida espiritual. El primer Adán nos da un cuerpo físico, pero nacemos vivos físicamente, pero muertos espiritualmente. El segundo Adán, Cristo, nos da la vida espiritual. ¿Entiende eso? La vida eterna. Jesucristo fue exitoso donde el primer Adán falló. El primer Adán cayó en la primera tentación. Cristo fue tentado en todas las maneras posibles y Él nunca cedió al pecado. El primer Adán pecó, pero Cristo vivió una vida perfecta y sin pecado. Y siendo justo, dice la Escritura en 2 Corintios 5:21, que al que no conoció pecado, el Padre por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. En otras palabras, Cristo, a pesar de ser perfecto y sin pecado, murió en la cruz del Calvario como sustituto de nuestros pecados.
El castigo que usted y yo merecíamos por el pecado, la condenación que usted y yo merecíamos por el pecado, Dios la cargó en los hombros de Jesucristo. Él padeció el abandono legal, el abandono jurídico del Padre. Por eso Él tuvo que decir en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque en ese momento Cristo estaba cargando nuestro pecado. Él fue nuestro sustituto. Y Él hizo eso para redimirnos, para comprarnos y para salvarnos del pecado. ¿Ok? Para salvarnos del pecado. Él fue nuestro sustituto. Y a partir de ese momento, todo aquel que recibe a Jesucristo por la fe, sus pecados son perdonados. Todos sus pecados son perdonados. Pasados, presentes y por venir. Y es por eso que Pablo dice en Romanos 8:1 que no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Así que lo que quiero que entienda ahora es que Cristo es el prototipo que representa a todos aquellos que llevan su semejanza espiritual. Todos aquellos que se identifican con Cristo, somos como Cristo, vamos siendo transformados como Cristo. Estamos siendo hechos a la imagen de Cristo. Él se convirtió en el prototipo de una nueva raza de redimidos. Todos aquellos que han nacido del Espíritu, que se han arrepentido de su antigua vida de pecado y rebelión a Dios y que han recibido a Jesucristo como Salvador y Señor, dice la Escritura que son hechos espirituales. Dios les da vida eterna, Dios les da vida espiritual. Y tenemos una relación con Dios, somos hechos hijos de Dios, dice Juan 1:12. Y es a ellos, fíjense, es a ellos, aquellos que han recibido vida espiritual, que en nuestra resurrección, o sea, no va a ser ahora, sino va a ser en la resurrección, en el futuro, que recibiremos cuerpos espirituales y glorificados como el de Cristo. ¿Por qué? Porque Pablo está diciendo aquí que el cuerpo glorificado de nuestro Señor Jesucristo, o sea, el cuerpo con el que Él resucitó de la tumba después de su muerte, es el prototipo de los cuerpos de resurrección que usted y yo recibiremos. La resurrección de Cristo es, por lo tanto, el prototipo de toda resurrección posterior. Y Pablo dice que en el verso 46, sin embargo, el espiritual no es primero, sino el natural, luego el espiritual. O sea, Pablo explica el orden cronológico en el que recibimos estos cuerpos. El cuerpo natural, obviamente, fue primero. ¿Cuándo recibimos nuestros cuerpos naturales? Al nacer físicamente, ¿verdad? Todo ser humano que ha existido en este planeta, comenzando con Adán e incluyendo a nuestro bendito Salvador Jesucristo, ha comenzado la vida física, la vida humana en un cuerpo físico natural con el cual nacemos. ¿Bien? Empezamos todos ahí. El cuerpo de Cristo que resucitó el domingo en la mañana, el día de Pascua, había sido antes, desde su nacimiento y hasta su muerte, un cuerpo natural. Un cuerpo natural. Un cuerpo como el nuestro, con la única excepción es que el de Él fue concebido sin pecado y nunca tuvo relación con el pecado. Pero había sido un cuerpo natural, como el suyo y como el mío, un cuerpo que padecía hambre, sed, cansancio, sufrimiento. Pero en la resurrección, nuestro Señor Jesucristo recibió un cuerpo glorificado, un cuerpo espiritual y un cuerpo eterno. ¿Bien? Así que el punto de Pablo aquí, amado hermano, con esto es que nuestros nacimientos físicos anteceden a nuestros nacimientos espirituales. Todo el mundo nace vivo físicamente, pero muerto espiritualmente. Y es cuando recibimos a Cristo por la fe que nacemos espiritualmente. ¿Entendió eso? Ahora, el que nace solo una vez va a morir dos veces.
Va a morir físicamente y va a morir eternamente, lo que la Biblia llama la segunda muerte. Pero el que nace 2 veces, muere solo una vez. Porque va a morir solamente la muerte física, pero la Biblia dice que va a tener vida eterna. ¿Entiende el punto? Es importante que entendamos esas distinciones, porque es lo que la Escritura nos está enseñando, ¿verdad? Aquellos que han nacido de nuevo, que han nacido del Espíritu, recibiremos cuerpos espirituales, cuerpos glorificados como el de Cristo. ¿Cuándo? Pablo dice que es en la resurrección. Bien, o sea, un cristiano ha nacido de nuevo espiritualmente, está vivo espiritualmente, pero su cuerpo aún no ha sido regenerado. Y esa es la batalla de Pablo en Romanos 7, ¿verdad? Cuando él dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Así que hemos visto que nuestros cuerpos serán glorificados y vamos a ver que también serán cuerpos espirituales, versos 47 al 49, versos 47 al 49. Dice Pablo en el verso 47, el primer hombre es de la tierra, es terrenal, o literalmente, dice Pablo, el primer hombre es de la tierra, hecho del polvo. Y nuevamente está citando Génesis 2:7, ¿verdad? Y fíjense, lo que Pablo está diciendo ahí, amado hermano, es que Adán, el prototipo original del cual recibimos nuestra vida física y del cual desciende toda la raza humana, fue creado literalmente del polvo de la tierra. Del polvo de la tierra, como dice Génesis 2:7. En otras palabras, Adán era terrenal en todos los sentidos. O sea, era terrenal, fue diseñado para vivir en este ambiente, ¿verdad? Pero a continuación dice el apóstol, pero el segundo hombre es del cielo. Y ve aquí, note una diferencia entre el primer Adán y el último Adán. Note la diferencia. El primero fue formado del polvo de la tierra. Era terrenal en todo su sentido, a pesar de que Dios sopló en él aliento de vida. Bien, pero dice Pablo que el segundo hombre, el segundo Adán, el último Adán, ¿es de dónde? Del cielo. Ahora, el punto que quiero que entienda es que a diferencia de Adán, escuche bien lo que voy a decir, hermano, porque esto es importante. A diferencia de Adán, que él empezó a existir después de que Dios moldeó en barro su cuerpo físico y sopló en él aliento de vida, lo que Pablo está diciendo aquí es que nuestro Señor Jesucristo ha existido eternamente. ¿Entiende eso? Esa es la diferencia entre el primer hombre, el primer prototipo y el último prototipo. El primer hombre era terrenal completamente. El último prototipo era celestial. Bien, nuestro Señor Jesucristo existía eternamente antes de encarnarse, antes de hacerse hombre. Recuerde, el Evangelio de Juan comienza diciendo, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y después en el verso 14 dice, y el Verbo se hizo carne. En otras palabras, aquel Verbo que existía con Dios y que era Dios, que ha existido eternamente, recibió un cuerpo humano, se humanó. Pero el Señor Jesucristo existía desde antes de encarnarse. Existía desde siempre. Existía mucho antes de que Él naciera en Belén de Judea. ¿Por qué? Porque aunque Él vino y vivió en la tierra con un cuerpo natural, con un cuerpo como el nuestro, aunque dije ya que sin pecado, la Biblia nos dice que nuestro Señor Jesucristo descendió del cielo. Descendió del cielo. Usted puede ver, por ejemplo, en Juan capítulo 3, verso 13. Juan 3:13 dice, nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Sabe? Hay gente que dice, no, yo no creo en la resurrección porque yo no he visto a nadie que haya resucitado y nadie me ha contado cómo es eso allá. Bueno, para que nadie te contara cómo es eso allá,
para que alguien te contara cómo es eso, Dios envió a uno que descendió del cielo. Bien. Dice Cristo aquí que Él bajó del cielo. ¿Sabe? Y esta es una enseñanza que se repite. Juan 6:38 dice, porque he descendido del cielo, fíjense, he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Quién lo envió? El Padre. ¿A quién lo envió? A rescatar la raza humana. Él vino en su primera venida, él vino como el siervo sufriente, como lo describe Isaías. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Bien, Él vino a morir por nuestros pecados. Juan 6:42, y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo es que ahora dice, yo he descendido del cielo? O sea, la gente alrededor cuando entendió la enseñanza de Jesús y Él dijo que era el Hijo de Dios, que se había encarnado y que era eterno, la gente decía, bueno, si este es el hijo de José y María, ¿cómo es posible que sea el Hijo de Dios? Bien. Ahora, el punto que quiero que entienda es que este era el plan de Dios. Dios envió a Cristo. Dice Isaías que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, que cada cual se apartó por su camino, pero que Dios cargó en Cristo el pecado de todos nosotros. Y así como el primer Adán, el primer prototipo Adán, el primer hombre, Cristo es el segundo hombre, el segundo prototipo, ¿verdad? Y fíjense, la Biblia habla de estos dos hombres como si fueran los dos únicos hombres en el mundo. ¿Por qué? Porque ellos son los dos representantes de la raza humana. El primer Adán, el primer prototipo, era cabeza y representante de la raza humana, de toda su posteridad natural. Bien, de toda su posteridad natural. El segundo, Jesucristo, es cabeza y representante de toda la descendencia espiritual. Aquellos que, dice Juan 1:13, Evangelio de Juan capítulo 1, verso 13, fíjense, note la diferencia entre uno y otro. Dice Juan 1:13 que estos no nacieron o no fueron engendrados. O sea, el hombre espiritual no nace o no es engendrado ¿de qué? De sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad del hombre, sino ¿de quién? De Dios. En otras palabras, estos hombres no nacieron por la voluntad de un hombre, sino que es Dios quien los engendra, es Dios quien le da vida. Y es cuando Dios engendra esa vida que usted recibe vida espiritual, que usted recibe vida eterna. Bien, pero fíjense, no nacieron o no fueron engendrados de sangre. O sea, un hombre no puede hacer nacer a otro hombre. Nosotros podemos darle vida física a otro ser humano, pero nadie puede hacer vivir a un muerto. Solo Dios tiene el poder para dar vida. El hombre ha hecho muchos descubrimientos científicos, pero dar vida es algo que solamente Dios puede hacer. No nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de hombre, sino de Dios. Y el punto que quiero que entienda ahí, que esa es una obra sobrenatural, ¿verdad? Este nuevo nacimiento, este nuevo engendramiento, tiene lugar por una obra soberana del Espíritu Santo. ¿Bien? La obra de salvación de Dios es totalmente soberana. Es Él y quien la hace, es misericordiosa. Es Dios quien decide salvarnos. Ahora, yo quiero que usted entienda, eso no excluye nuestra responsabilidad, porque si usted lee el versículo 12, dice, mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre. O sea, la respuesta humana debe ser el arrepentimiento y el recibir a Cristo como Señor y Salvador. ¿Bien? Ahora, el punto que Pablo se está aquí, amados hermanos, es que a diferencia del primer hombre, Adán, que estaba atado a la tierra, o sea, era terrenal en todos los sentidos, Cristo, el segundo hombre, el segundo prototipo, estaba atado al cielo. O sea, para Cristo vino a hacer la voluntad del Padre. Él lo dijo de principio a fin. Y si usted ve la Escritura, se da cuenta que al leer la vida de Cristo, escucha la voz de Dios muchas veces decir, este es mi hijo amado,
en el cual tengo complacencia. ¿Por qué? Porque Él nació y vivió de una manera que en total sumisión al Padre, en total obediencia al Padre. Él modeló lo que es vivir la vida cristiana. Y es por eso que cuando usted y yo nos identificamos, no decimos que nosotros somos luteranos o presbiterianos, o decimos que somos ¿qué? Cristianos. ¿Por qué? Porque mi Señor, mi Salvador, aquel a quien seguimos y servimos, ¿es quién? Es Cristo. Es Cristo. Es a Él a quien tenemos que imitar. Es a Él a quien debemos parecernos cada día más. Debemos ser cada día más como Él y cada día menos como nosotros. Cristo estaba atado al cielo. Es lo que dice Pablo en el verso 48. Dice, como es el terrenal, así son también los que son terrenales. Y como es el celestial, así son también los que son celestiales. Fíjense, debido a que todos nosotros somos descendientes físicos de Adán, somos descendientes naturales de Adán, que es nuestro prototipo original, somos parte de aquellos que son terrenales. En otras palabras, nosotros a veces pensamos que este es nuestra casa, nuestro hogar. Pensamos que este es el lugar y no quisiéramos irnos de aquí. ¿Sí o no? Amamos esta tierra, amamos este mundo, amamos las cosas. De hecho decimos mi casa, mi carro, mi familia, mi vida. Y yo creo que te entiendas, ni es tu vida, ni es tu casa, ni es tu carro, porque todo lo que tienes se te dio simplemente para que lo administraras, pero no es tuyo. La Biblia dice que del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. En otras palabras, todo lo que existe Dios lo creó y por tanto le pertenece a Él, no es tuyo ni es mío. Dios te lo está prestando para que tú lo administres. Y Dios quiere ver si tú eres fiel como Cristo o eres como Adán. Bien, es importante que entendamos eso. Nosotros somos terrenales por nacimiento, amamos la vida física, amamos aquí y no quisiéramos irnos de aquí. Pero a causa de nuestro nuevo nacimiento, a causa de que nos hemos identificado con nuestro Señor Jesucristo, hemos llegado a ser parte de los que son celestiales. ¿Entiendes eso? Si tú has recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, yo quiero que te entiendas que en ti ha ocurrido una transformación radical. Y aunque estés vivo físicamente, posicionalmente, escucha bien lo que te voy a decir, posicionalmente, el día en que tú fuiste salvo, Dios, dice la Escritura, te libró de la potestad de las tinieblas. Dios te libró del poder de nuestro enemigo, del enemigo de nuestras almas. Y que Dios nos trasladó, ese mismo día, Dios nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Es lo que dice Colosenses 1:13. Así que todo hijo de Dios, el día en que nació nuevamente, está posicionalmente en el reino de los cielos. Bien, es por eso que Pablo pudo decir a los filipenses, Filipenses 3:20, que nuestra ciudadanía, ¿dónde está? No está aquí en la tierra, no es terrenal. Esa era la antigua ciudadanía. Pero aquí somos peregrinos y extranjeros. ¿Por qué? Porque ahora estamos identificados ¿con quién? Con Cristo. ¿Y Cristo de dónde descendió? Del cielo. Nuestro nacimiento físico nos identificaba con el primer Adán, que era terrenal, y estábamos atados a las cosas de la tierra. Pero debido a que estamos en Cristo y Cristo es celestial, ahora estamos conectados con Él, y es por eso que nuestras mentes, dice Pablo, deben estar puestas en las cosas de arriba, en las celestiales, y que debemos buscar el reino de Dios y su justicia por encima de las cosas terrenales. ¿Entiende eso? Esa es la distinción entre una persona que está viva físicamente y una persona que está viva espiritualmente. En Adán todos
somos terrenales. En Cristo somos hechos celestiales. Un día, nuestros cuerpos naturales, los cuerpos que hemos heredado de nuestro primer prototipo, Adán, serán resucitados. O sea, morirán y serán resucitados y transformados en cuerpos glorificados como el de nuestro bendito Señor Jesucristo. Cuerpos celestiales, cuerpos que reflejen la gloria de Dios. Dice el verso 49, y tal como hemos traído la imagen del terrenal, o sea, desde nuestro nacimiento físico, desde que nacemos físicamente, traemos la imagen del primer prototipo, la imagen del primer Adán. Bien, todos hemos traído esa imagen, o todos la traemos. ¿Por qué? Porque la recibimos de nuestro nacimiento físico, debido a que somos descendientes de Adán. Todos somos terrenales. O sea, de Adán recibimos nuestros cuerpos físicos, pero también heredamos, amado hermano, todas las terribles consecuencias de su pecado. La muerte espiritual, la muerte física, el batallar con el pecado, el dolor, el sufrimiento, la enfermedad. Yo quiero que te entiendas, todo eso es consecuencia del pecado. Cuando Dios creó en la creación original, no había muerte, no había dolor, no había sufrimiento, no había angustia, no había temor. Todo eso llegó a consecuencia del pecado. Bien, pero Pablo nos dice ahora que debido al nuevo nacimiento estamos en Cristo, y dice a continuación en el verso 49, y traeremos también la imagen del celestial. O sea, fíjense, Pablo aclara que esta transformación, fíjense que dice, traeremos también. Bien, o sea, esta transformación comenzó con el nuevo nacimiento, el día en que nosotros recibimos a Cristo por la fe. Dice la Escritura que somos regenerados en el sentido de nuestras almas son regeneradas, pero nuestros cuerpos aún no lo han sido. Y esos cuerpos van a ser regenerados el día de nuestra resurrección. O sea, esa transformación total no ha terminado. La Biblia nos dice que Dios comenzó la transformación con el nacimiento físico, el nacimiento espiritual, perdón, pero que la obra de redención será completada el día de nuestra resurrección. O sea, se encuentra, ¿cuándo? En el futuro. En el futuro, ¿bien? En el futuro, cuando recibamos cuerpo glorificado, la obra de redención será completada y recibiremos la imagen del Salvador. O sea, recuerda, cuando Dios salva a una persona, y quiero que me escuchen muy bien porque esto es sumamente importante, préstame atención. La Biblia dice que Dios, a aquellos que Él justifica, y justificar significa restablecer la relación con Dios. Porque yo quiero que usted entienda, todo ser humano en Adán nace en rebelión contra Dios, y la Biblia dice que Dios está airado con los pecadores todos los días. Bien, todos los días, dice el Salmo 7:11. Dios es justo y está airado con los pecadores todos los días. Pero dice la Escritura que aquellos que reciben a Cristo por la fe, dice Romanos 5:1, justificados, pues por la fe tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa? Del día que una persona recibe a Cristo por la fe, Dios perdona sus pecados y ese día es reconciliado con Dios. Pero la Biblia enseña que todos aquellos que Él justifica, Él los santifica. ¿Qué significa? La razón por la cual Dios nos salva es para moldearnos y hacernos más como Cristo. Es por eso que nosotros decimos que recibimos a Cristo no solamente como Salvador, sino como el Señor de nuestras almas, aquel que tiene autoridad suprema sobre nosotros para decirnos lo que debemos y no debemos hacer. ¿Comprende eso? Hay personas que creen que pueden recibir a Cristo y después pueden vivir su vida como les da la gana. Pueden vivir incluso en pecado y ser salvas. La Escritura no enseña eso. La Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Por tanto, a los que Cristo salva, Él los santifica, porque es la única manera en que aquellos que Él santifica son los que van a ser glorificados. Eso es lo que vemos en Romanos 8, 29 al 30. A los que llamó, justificó, y a los que justificó, glorificó.
¿verdad? Déjame decirte algo, amado hermano. El primer nacimiento nos da un cuerpo natural, pero el segundo nacimiento garantiza que recibiremos un cuerpo espiritual. Déjame decirte, y esto es importante, Dios rechaza el primer nacimiento, el natural. Fíjense lo que dijo Jesús en Juan 3:3. En verdad te digo que el que no nace de nuevo, ¿qué cosa? No puede ver el reino de Dios. O sea, el primer nacimiento, el nacimiento físico, no nos habilita, no nos capacita para entrar al reino de Dios. ¿Bien? A menos que nazcamos de nuevo, no vamos a entrar al reino de Dios. Y el nuevo nacimiento es una obra sobrenatural del Espíritu Santo, en la cual Dios utiliza el verdadero evangelio, porque dice Pablo en Romanos 1, 16, 17, que el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, ¿verdad? Dios usa el Espíritu Santo y el Espíritu Santo es el que aplica el evangelio a nuestras vidas. Y tanto la palabra de Dios como el Espíritu de Dios imparte vida a ese ser que antes estaba muerto. Así como requerimos un padre y una madre para nacer físicamente, se requiere del Espíritu de Dios y de la palabra de Dios para nacer espiritualmente. Aquel que oye el Evangelio y responde con fe al Evangelio, ese tiene vida eterna. Pablo dice en el verso 50 de aquí de 1 Corintios, que vamos a empezar a ver la semana que viene, que carne y sangre, o sea, que el hombre natural no puede heredar el reino de Dios. En otras palabras, tú no puedes entrar al reino de Dios así como estás. Si no has recibido a Cristo, no vas a entrar al reino de Dios. Y puedes hacer lo que tú hagas, puedes hacer todas las buenas obras del mundo, tú puedes ser la mejor persona del mundo, puedes ser la más moral, puedes ser la persona más bondadosa, puedes dar todos tus bienes a los pobres. Si no tienes a Cristo, no vas a entrar al reino de Dios. Porque la llave al reino de Dios, la puerta al reino de Dios es Cristo. Es Cristo. La Biblia dice que la corrupción no puede heredar la incorrupción. Yo quiero que usted entienda, en la providencia divina debemos tener primeramente cuerpos naturales. Todo hombre nace con un cuerpo natural y nuestros cuerpos son débiles, frágiles, son mortales. Yo quiero que usted entienda, usted y yo estamos aquí hoy, pero no se confíe. Quizás usted piensa, yo estoy joven, tengo muchos años para vivir. Pero recuerde lo que enseñó Jesús, un hombre que dijo, voy a reunir primero bienes y voy a disfrutar mi vida para después. Y el Señor le dijo, necio, hoy vienen a pedir tu alma. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de arrepentirse de nuestros pecados. En la providencia divina debemos tener en cuenta que usted y yo tenemos cuerpos naturales, débiles, frágiles y mortales, que hemos recibido del primer prototipo de Adán. Antes de que podamos tener cuerpos glorificados, espirituales y celestiales, por el poder vivificador del segundo prototipo, nuestro Señor Jesucristo. Para poder entrar en el reino de Dios, nuestros cuerpos naturales deben ser transformados y glorificados en la resurrección. La resurrección, amado hermano, es la esperanza y la motivación de la iglesia y de todos los creyentes. Es la motivación. Saber, cuando usted mira, por ejemplo, en el libro de los Hechos, a un hombre, Esteban, que cuando predicaba el Evangelio, los judíos que odiaban a Cristo, odiaban el Evangelio, decidieron apedrearlo. Y dice que él miró al cielo y vio los cielos abiertos y vio al Señor a la diestra del Padre. Y dijo, Padre, perdónalos. Dijo Dios que los perdonara. No les tengas en cuenta este pecado. Pero su esperanza estaba en la resurrección, estaba en ser como Cristo. Nuestra bendita esperanza.
nuestra bendita esperanza, es la seguridad eterna que tenemos en que estos cuerpos naturales que hemos recibido de Adán algún día serán recreados y serán hechos como el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Un cuerpo que será apto para la vida plena en el cielo. Un cuerpo que será espiritual y celestial y del cual irradiará la gloria de Dios. Te invito a orar. Amado Dios, te damos gracias. Gracias porque tu palabra es muy clara. Señor, de nuestros padres heredamos la vida física, la vida terrenal, nuestros cuerpos naturales. Y Señor, en nuestra vida física estamos atados a las cosas de este mundo, a las cosas de la tierra que son temporales. Todo lo que existe algún día desaparecerá. Señor, ayúdanos a entender cuál es nuestra condición sin Cristo. Ayúdanos a entender que sin Cristo no hay esperanza, no hay futuro, no hay vida eterna, no hay vida espiritual. Pero damos gloria porque sabemos que Cristo se humanó y Él vino para rescatarnos de la terrible condición en la que estábamos, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Y a través de Cristo somos hechos nuevas criaturas. Y a través de Cristo recibimos vida espiritual. A través de Cristo somos hechos hijos de Dios. A través de Cristo se nos da la promesa de una herencia eterna, una herencia incorruptible. A través de Cristo tenemos vida eterna. Señor, ayúdanos a entender, a creer esa verdad y a vivir y a morir por ella, si fuera necesario. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén.